Hola, te damos la bienvenida a tu podcast, Volviendo al Camino. En esta ocasión, te presentamos la serie, La Iglesia Local, su naturaleza, dinámica y fundamentos. En este episodio presentamos, Eclesia, lo que el Nuevo Testamento llama, Iglesia. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal, o bien, puedes visitarnos a través de Spotify, también como Volviendo al Camino Podcast, para que sigas al pendiente de nuestros episodios y enseñanzas. Así que, quédate con nosotros. Toda discusión seria sobre la iglesia local debe comenzar con una pregunta que parece elemental, pero que, al responderse con honestidad, lo cambia todo. ¿Qué significa, exactamente, la palabra que traducimos como iglesia? La respuesta, bien entendida, es ya una revolución. El término griego, Eclesia. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como iglesia es eclesia, y aparece nada menos que 114 veces a lo largo de sus páginas. Esta palabra proviene de dos raíces griegas, ek, que significa de o fuera de, y kaleo, que significa llamar. Su significado literal, por tanto, es preciso y poderoso, los llamados fuera, la asamblea de los convocados. En el mundo grecorromano, la eclesia no era un concepto religioso. Era la asamblea de ciudadanos libres que el heraldo convocaba para deliberar sobre los asuntos de la ciudad. Era, ante todo, una reunión de personas. No un lugar. No una institución. No un edificio. Una reunión. Frank Viola lo sintetiza con claridad. La palabra eclesia, en cada una de sus 114 apariciones en el Nuevo Testamento, hace mención a una asamblea de personas. Esto lo encontramos en su obra, Paganismo, en tu cristianismo, página 12, del año 2011. Ahora bien, esto no fue un accidente lingüístico. Tom Wadsworth ha subrayado que los apóstoles tenían otras opciones a su disposición. Podrían haber elegido sinagoge, que significa sinagoga, tiasos, que designa una asociación religiosa, o collegium, término propio del derecho romano para designar corporaciones. Sin embargo, eligieron deliberadamente eclesia, cargando el término con un significado completamente nuevo, la asamblea convocada por Dios mismo en Cristo, llamada fuera del mundo para reunirse en su nombre. Robert Banks articula con precisión lo que esto implica. Esto significa que la eclesia no es meramente una asociación humana, un grupo de individuos con la misma mentalidad que se reúnen para un propósito religioso, sino que se trata de algo divinamente creado. Así lo expresa en su obra La idea de comunidad de Pablo, página 47, del año 2011. Esta comprensión no es una novedad moderna. Los primeros padres de la Iglesia, aquellos que vivieron más cerca del tiempo apostólico, testimoniaron exactamente lo mismo. La Didache, documento cristiano del siglo I escrito alrededor del año 90 después de Cristo, ora así en su capítulo 10: Acordaos, Señor, de vuestra Iglesia, para librarla de todo mal y perfeccionarla en vuestro amor, reunida esta Iglesia santificada de los cuatro vientos en vuestro reino. La Iglesia aquí es un pueblo que es reunido, no un edificio que es construido. Ignacio de Antioquía, mártir cristiano que vivió aproximadamente entre los años 35 y 107 después de Cristo, escribió en su carta a los Esmirniotas, capítulo 8, verso 2, dondequiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia universal. Para Ignacio, lo que define a la Iglesia no es una dirección ni una fachada, sino la presencia viva de Cristo. Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia que vivió entre los años 150 y 215 después de Cristo, fue todavía más directo en su obra. Estromata, libro séptimo, capítulo 5, no llamo ahora Iglesia al lugar, sino a la congregación de los elegidos. Estas voces antiguas convergen en un mismo punto. Desde el principio, la Iglesia fue entendida como comunidad, no como construcción. Lo que eclesia no significa en el Nuevo Testamento es, precisamente, todo aquello con lo que hoy solemos asociar la palabra iglesia, un edificio o estructura física, una denominación o institución religiosa, un servicio o programa de culto, una organización con personería jurídica, o una herencia cultural o identidad étnica. Lo que eclesia sí significa es algo radicalmente diferente y mucho más vivo, una comunidad concreta de personas que confiesan a Cristo, una asamblea reunida activamente, y no una membresía pasiva, un cuerpo vivo con Cristo como cabeza, la presencia local y visible del reino de Dios, y una familia espiritual con relaciones reales y comprometidas.
Cuando Pablo escribe la iglesia de Dios que está en Corinto, en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 2, no está describiendo una organización con estatutos y junta directiva. Está describiendo a personas concretas, con nombres, historias, conflictos y dones, que comparten la vida de Cristo en una ciudad concreta. La eclesia es siempre local, siempre personal, siempre relacional. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 1 de Corintios, capítulo 1, verso 4. Congregarse. Los verbos del Nuevo Testamento. La riqueza del concepto no se agota en el sustantivo. Tom Walsworth ha señalado que el Nuevo Testamento emplea varios verbos específicos para describir el acto de reunirse, y que cada uno aporta matices que la simple traducción congregarse puede no transmitir por completo. El primero es sinag, que significa reunir o congregar, y del que proviene precisamente la palabra sinagoga. Este verbo aparece en textos relacionados con la reunión de creyentes, como Mateo, capítulo 18, verso 20, Hechos, capítulo 4, verso 31, y 1 de Corintios, capítulo 5, verso 4. El segundo es episinag, que intensifica la idea, congregar juntos, reunir en un solo lugar. Es el verbo que usa Hebreos, capítulo 10, verso 25, en la conocida exhortación no dejando de congregarnos. El tercero es sinerchomai, que significa venir juntos, juntarse, y que Pablo utiliza hasta 6 veces en 1 de Corintios, capítulos 11 y 14, para referirse específicamente a la reunión de la iglesia. El cuarto es ecclesiazomai, el verbo derivado directamente de eclesia, que significa ser convocado en asamblea. Lo que Walsworth observa en todos estos verbos es un patrón inconfundible, son verbos de acción, de movimiento hacia el otro. La eclesia no es un estado pasivo, sino un acto dinámico y repetido. No dejando de congregarnos no es una norma administrativa para llenar listas de asistencia. Es una descripción de lo que la iglesia es, existe en acto, no en potencia. Cuando los creyentes dejan de congregarse, la iglesia, en ese lugar y en ese momento, deja de existir visiblemente. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo, capítulo 18, verso 20. Watchman Nee, la Iglesia como expresión corporativa de Cristo. A esta comprensión léxica y verbal, el teólogo y líder cristiano chino Watchman Nee, cuyo nombre completo era Ni Tuoseng, y que vivió entre los años 1903 y 1972, añadió una dimensión que va más allá de lo sociológico y lo organizacional. Para Nee, la Iglesia no es simplemente una comunidad de personas que comparten creencias comunes. Es algo de una magnitud completamente diferente, Cristo en expresión corporativa. Él mismo lo articuló de esta manera. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, una iglesia es el cuerpo de Cristo en miniatura. Todos los creyentes que están en una localidad forman la iglesia en esa localidad, y de una manera pequeña, deben manifestar lo que la iglesia debe manifestar. Ellos son el cuerpo de Cristo en esa localidad. Así que tienen que aprender cómo estar bajo el Señor como cabeza y cómo manifestar unidad entre todos los miembros, vigilando cuidadosamente que no haya cismas ni divisiones. Estas palabras se encuentran en su obra La vida normal de la Iglesia, página 51, del año 1989. Las implicaciones de esta perspectiva son radicales. Si la Iglesia es la expresión de Cristo en la tierra, entonces cualquier práctica que obstaculice esa expresión no es simplemente un error organizacional o un problema de formato. Es una amputación espiritual. Un edificio que separa al creyente del creyente, un sistema clerical que concentra la voz del Espíritu en una sola persona, una liturgia que sustituye la vida del Espíritu por un programa predeterminado. Cualquiera de estas cosas puede mutilar lo que la Iglesia está llamada a ser y a mostrar. Nee fundamentaba este argumento en Efesios, capítulo 1, versos 22 y 23, donde Pablo escribe: «Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo». La palabra central es plenitud. Este término no es decorativo. La Iglesia no es una colección de individuos salvos que se reúnen por conveniencia o afinidad. Es la totalidad de la expresión de Cristo en la tierra. Y esto tiene una consecuencia directa. Cuando el cuerpo funciona fracturado, con algunos miembros activos y la mayoría reducida a la pasividad y al silencio, la plenitud de Cristo no puede manifestarse completamente.
Lo que se pierde no es solo un modelo eclesial. Se pierde una dimensión entera de Cristo mismo, que solo puede ser vista a través de su cuerpo funcionando en su totalidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No te pierdas el siguiente episodio. La naturaleza profunda de la Iglesia, por Watchman Nee. Hasta pronto.